Reporte 100. Esta mañana hemos invitado a Natalia Rivera Grijalva, diputada del PRI, diputada integrante de la bancada del PRI en el Congreso local, que acaba de asumir el 1 de septiembre. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Con el gusto de saludarte y también de saludar a tu audiencia. Sí, los primeros temas candentes los pone Jacobo Mendoza, el presidente del Congreso. Natalia Rivera, número uno, regresar al texto de la Constitución como se encontraba en 2018. Hay que recordar que PRI y PAN modificaron la Constitución en 2018 antes de que ingresara la anterior legislatura, para restarle facultades al Congreso y otorgárselas al Poder Ejecutivo, y ahora pues Morena quiere, o Jacobo Mendoza propone, restituirle esas facultades al Legislativo y quitárselas al Ejecutivo. Natalia, la primera propuesta que se pone en la agenda, Ernesto de Lucas también, ya platicábamos con él también, nos decía que ya habían conversado sobre ese tema. ¿Qué postura tienes al respecto, Natalia? Mira, efectivamente ese es un tema que sí, que formalmente ya se expuso a los diversos diputados, y entiendo que ha sido una conversación que han tenido con las distintas fracciones parlamentarias, con los distintos grupos parlamentarios. Entiendo que el propio gobernador electo durante su campaña, ese fue un planteamiento central, incluso está por escrito en uno de los textos que él presenta como parte de su plataforma de gobierno. Entonces, pues lo que nosotros creemos es que puede transitar un acuerdo en ese sentido. No conocemos ya la propuesta y el texto, exactamente cómo es que se va a leer en tribuna y cómo es que estaría votándose por parte de los 33 diputados. Sin embargo, creemos que esta es una propuesta que surge de este compromiso, que forma parte de este proyecto de gobierno que se ha planteado el gobernador electo, y creo que puede transitar, creo que podemos dar ese voto de apoyo a este proyecto de gobierno que en ese sentido se está planteando el propio gobernador del estado, sí, el propio gobernador electo del estado. Pero habría que revisar ya el texto completo y definitivo que se va a estar entregando a los 33 diputados para su votación. Sí, inclusive Natalia Rivera, el PRI apoyaría regresar al texto constitucional que establecía que para una reforma a la Carta Magna de nuestro estado, a la Constitución del estado, se requieren 2/3 partes del Congreso. Eso siempre ha sido así, pero 2/3 partes de los cabildos, cuando antes era la mitad más uno de los cabildos para una reforma constitucional. Jacobo Mendoza plantea que vuelva el texto en donde se requiere la mitad más uno de los cabildos para una reforma constitucional. ¿Qué opinas particularmente de esta posibilidad de regresar a la mitad más uno de los cabildos? Dice Jacobo Mendoza que para una reforma constitucional ahorita Morena y sus aliados tienen los votos suficientes en el Congreso y que tienen los cabildos suficientes, aunque no me queda claro si es correcto este dato de que tengan 2/3 partes de los cabildos para una reforma constitucional. Creo que requerirían de cabildos de partidos distintos a Morena y a sus aliados. Pero, ¿estás de acuerdo con regresar a la mitad más uno de los cabildos para una reforma constitucional? Mira, forma parte de la propuesta integral que están planteando hasta ahorita, que es la que conocemos de manera verbal hasta ahorita. Forma parte integral esa propuesta de regresar al texto original de la Constitución, donde era la mitad más uno. La mayor parte de los congresos, de las legislaciones a nivel nacional están en esa misma lógica. Yo creo que podemos transitar también con esa propuesta que forma parte integral de toda esta propuesta que se hace de regresar al estado que guardaban las cosas previo a la reforma del 2018. Creo que para tener las 2/3 partes sí necesitarían cabildos de gobiernos que pertenecen a fuerzas políticas distintas. Sin embargo, creo que en ese sentido la búsqueda del acuerdo, del diálogo y la construcción puede favorecer que incluso se logre que cabildos de ayuntamientos que tienen origen en otro partido, pues también apoyen y voten a favor de esta reforma. Sí, ¿cuántos cabildos le hace falta a Morena y sus aliados para
completar una reforma constitucional, es decir, ya tiene los votos en el Congreso, pero le faltarían los cabildos. ¿Cuántos cabildos tienes el dato de casualidad, Natalia? Fíjate que no sé exactamente cuántos serían, sí. pero sí sé que les harían falta algunos de fuerzas diferentes a la... O sea, necesitarían cabildos del PAN y cabildos del PRI, o sea, cabildos de cuyo ayuntamiento sea de origen panista o de origen priista. Y también hay de origen de MC. Hay que recordar que MC también tuvo importantes logros electorales en algunos municipios del estado. Ahora, uno de quienes promovieron que se elevara el número de cabildos para una reforma constitucional fueron grupos conservadores, sobre todo por el texto constitucional que establece la protección de la vida desde el momento de la concepción. Esto que se reformó en el sexenio de Eduardo Burs en el Congreso del Estado, que hubo una reforma constitucional para prevenir que se legislara en lo sucesivo en el tema de interrupción del embarazo, es decir, en el tema del aborto. Entonces, eso quedó en la Constitución para proteger que no se legislara en Sonora sobre aborto y que se dificultara una eventual iniciativa de esa naturaleza. Es decir, va a haber oposición de grupos conservadores ante la posibilidad de que se reduzca el número de cabildos, Natalia. Fíjate, Juan Carlos, creo que el planteamiento que haces es un planteamiento de fondo. Sí. No solamente de forma, de fondo, y no solamente para efectos de esta reforma. Creo que debemos dejar de pensar en candados en lo que se refiere a la arquitectura normativa, y debemos empezar a pensar más en los temas de participación ciudadana, en el diseño de las iniciativas, en la discusión de las iniciativas en las comisiones, para que no existan iniciativas que salgan de una comisión si no han sido suficientemente discutidas con los agentes sociales, es decir, con los distintos actores de la sociedad que tienen interés, que se ven afectados o beneficiados por algunas de esas iniciativas, y si no se utilizan los diversos instrumentos de consulta ciudadana. Una de las principales iniciativas con las que yo pienso, o la primera quizá con la que yo pienso iniciar en esta legislatura, tiene que ver con Parlamento Abierto, porque justamente creo que lo que debemos empezar a fomentar es el diálogo, es la participación ciudadana. La vez pasada contigo yo dije algo y no fui suficientemente clara, dije que el voto no nos pertenece, y fundamentalmente lo que quise decir es que no podemos tener esta idea de que el voto lo damos, que se votó por el diputado, que somos diputados de representación proporcional y que nuestro voto es ajeno a la consulta o que nuestro voto es ajeno a la rendición de cuentas. Yo creo que más allá de tener un candado o no en la arquitectura o en el andamiaje normativo, lo que debe haber es un candado para que exista participación ciudadana, que se reforme el artículo 170 de la Ley Orgánica del Congreso, que se modifique cómo se organizan las comisiones para que sea obligatorio que estén ahí los agentes sociales y que el Congreso se gobierne con los 10 principios de Parlamento Abierto. Creo que esto no solamente enriquece el diálogo, no solamente enriquece las iniciativas, sino también acerca al Poder Legislativo a los ciudadanos y mejora esta relación de diálogo que debiera obligadamente existir entre ambos. Sí, Natalia Rivera, también Jacobo Mendoza invitó a la titular de la Fiscalía General de Justicia, al titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y al titular del Tribunal de Justicia Administrativa a reflexionar sobre su permanencia en los cargos una vez que llegue el gobierno de Alfonso Durazo. Les sugiere renunciar y también deja abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento desde el Poder Legislativo para que estos titulares se vayan de estos cargos. ¿Qué opinión te merece esta postura de Jacobo Mendoza? Mira, hasta lo que escuché, que escuché con atención y cuidado la entrevista, lo que escuché es que era una reflexión personal del diputado y presidente ahora de la mesa directiva del Congreso, del doctor Jacobo Mendoza, pero estaré atenta a si él la lleva al Congreso. Sin embargo, también nos plantea, Juan Carlos, discusiones a fondo. Muchas de estos autónomos fueron creados
pensando justamente en que fueran interseccionales para evitar que estuviesen sujetos a los vaivenes de las administraciones. Y pienso, como un ejemplo, te pongo al Implan. El Implan está diseñado justamente para que no vaya y venga junto con los cambios o las alternancias en el ayuntamiento y las políticas de desarrollo urbano puedan ser permanentes. Pero las instituciones no se crean de una vez y para siempre. Las instituciones deben actualizarse, modernizarse, evolucionar, perfeccionarse. Creo que si hay algún planteamiento formal en este sentido de modificar el andamiaje normativo, la arquitectura institucional de muchos de estos organismos, bueno, creo que valdría la pena que se llevara formalmente al Congreso, abrir un diálogo, una discusión, no solamente entre nosotros, porque muchos de estos están en el interés de muchas organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad académica, y creo que valdría la pena de fondo analizar cuáles y cuántas de estas instituciones deben perfeccionarse, actualizarse, modificar su arquitectura normativa, su andamiaje institucional. Yo creo que, aunque es una reflexión hasta donde entiendo personal del diputado, del doctor Jacobo Mendoza, presidente de la mesa directiva, creo que puede plantear, si en su momento se lleva de manera formal al Congreso, discusiones y diálogos más amplios, que no solamente sean al interior de este órgano colegiado, sino también con la propia sociedad civil, con la comunidad académica, y te lo digo, bajo esquemas de parlamento abierto. Creo que esto le da una gran riqueza, pero esto tiene que ser una reforma constitucional y a la ley orgánica. En el 2015, Sebastián Sotomayor reflexionó, Natalia, y renunció a la titularidad del Poder Judicial. Sebastián Sotomayor, y llegó Francisco Gutiérrez Domínguez, porque, digo, tampoco es como para que se vayan los de Claudia para que lleguen los de Alfonso, ¿no? O sea, es decir, lo que Jacobo Mendoza quiso decir, diría el clásico de Rubén Aguilar, es que vincula, obviamente, Jacobo Mendoza a Claudia Indira Contreras con la gobernadora Pavlovich, vincula a el titular del ISAF con la gobernadora, vincula al presidente del Supremo Tribunal con la gobernadora y al titular del Tribunal de Justicia Administrativa con la gobernadora, y entonces pues inclusive dice pertenecen al viejo régimen. Entonces, pero pues qué caso tendría que se vayan estos que vincula con la gobernadora Jacobo Mendoza para que lleguen otros, tal como pasó con Sebastián Sotomayor. Pues Sebastián Sotomayor era el jurídico de Guillermo Padres, lo hacen magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y lo hacen presidente del Supremo Tribunal de Justicia sin provenir, sin tener carrera judicial en el padrecismo. Llega Claudia Pavlovich en septiembre de 2015 y Sebastián Sotomayor reflexiona, así como está invitando Jacobo a reflexionar, y renunció para darle paso a un personaje afín a la gobernadora Pavlovich. No es, pues estaría mal también quítate tú para ponerme yo, ¿no? Mira, y esto que yo te comento aplica para las situaciones de ayer, de hoy y del mañana. Yo soy administradora pública, sí. No puedo evitar pensar así, ¿no? En términos de arquitectura institucional, normativa. Por eso creo que vale mucho la pena pensar en cómo se construyen estas instituciones. En este momento muchas de ellas están pensadas así, de manera transaccional. Muchas de estas instituciones o se crearon o se modificaron en la legislatura del 15 al 18. Hubo diálogo interno, debate, discusión, fue un congreso el que armó cómo quedarían construidas a partir de reformas legales. Si es así, si hay un planteamiento, en el caso de lo que planteaba el doctor Jacobo Mendoza, un planteamiento formal de Morena en ese sentido, creo que vale la pena hacer un debate abierto. Tenemos que normalizar el dialogar con la sociedad, el construir. Si las instituciones son funcionales con este armado institucional que tienen, pues que continúen. Si las instituciones requieren un nuevo armado institucional, pues que se dialogue, que se abra ese debate a la sociedad civil, a la academia, a todos los agentes sociales, que incluyen expertos de todo tipo, para saber cuál es el andamiaje normativo que deben tener esas instituciones que sea funcional al día de hoy. Sí. Y muy probablemente lo que decidamos el día de hoy
pues en 6 años o en 12 años o en 16, las instituciones no se crean de una vez y para siempre, deben estar actualizándose, ajustándose a una nueva realidad constantemente. Yo lo que creo es que, me parece a mí que el doctor hizo una reflexión personal, pero creo que si se lleva de manera formal al Congreso se abriría esta posibilidad de diálogo, de construcción de una nueva normativa, un nuevo andamiaje institucional, y vale la pena rebotarlo con la sociedad, con todos los agentes sociales interesados en el tema. Muy bien, Natalia Rivera, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos atentos para seguir conversando sobre los temas legislativos. Muchas gracias, Juan Carlos. Con el gusto de saludarte y a tu audiencia también. Muchas gracias. Hasta pronto. Natalia Rivera es diputada del PRI, pertenece a la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara local, en el Congreso local. Reporte 100.